Bienvenidos a una nueva temporada de Voces por la Naturaleza, un espacio para conversar y dar a conocer las inmensas maravillas naturales de nuestro país, a través de conversaciones con investigadores y expertos. Soy Emi Millasagua y hoy estaremos conversando sobre MapBiomas Venezuela, una iniciativa bastante reciente que pone a disposición datos sobre cómo ha cambiado nuestro territorio nacional en casi 40 años. Como venezolanos, estamos conscientes de que nuestros paisajes han venido cambiando a través del tiempo, y lo que en algún momento fue un bosque hoy puede que sea una sabana o un territorio agrícola, incluso una mina. Por supuesto que estas transformaciones se esperan a medida que el país se va desarrollando, pero es importante tener alguna manera de medir estos cambios para poder apoyar una mejor gestión territorial que compagine el progreso con la protección ambiental. Para explicarles un poco, MapBiomas es una iniciativa que surge en Brasil, pero que al poco tiempo empieza a ampliarse en otros países y hoy en día abarca Sudamérica e Indonesia. En cada país hay un equipo local que levanta la información con base en sus conocimientos del territorio, pero lo maravilloso es que como todos los países hacen los mapas bajo la misma metodología y con los mismos criterios, es posible hacer comparaciones con el resto de la región. Y es así como Venezuela asume el reto de generar sus propios datos y se conforma la Red Nacional MapBiomas Venezuela, liderada por Provita, Guatániva y el Laboratorio de Sistemas de Información Geográfica y Modelado Ambiental de la Universidad Simón Bolívar, pero conformado también por investigadores y expertos de todo el país. Esto ha sido una contribución importantísima para Venezuela. Por primera vez podemos apreciar las transformaciones de nuestros paisajes año tras año, desde 1985 hasta la actualidad. Y sí, por un lado es maravilloso para que los tomadores de decisiones puedan hacer una mejor gestión y una mejor planificación del territorio, pero también son idóneos para la investigación científica y bueno, y por qué no, para cualquier venezolano interesado en conocer cómo ha cambiado su estado o su municipio. Pero bueno, entremos en materia. Creo que todos queremos saber cuáles son esas transformaciones que ha experimentado nuestro país en casi 40 años. Para eso, me acompañan en el estudio dos queridísimos colegas y miembros del equipo de MapBiomas Venezuela. Por un lado, tenemos a Milén Gutiérrez, profesora del Centro de Estudios Integrales del Ambiente de la Universidad Central de Venezuela y especialista en sistemas de información geográfica de la ONG Provita. Igualmente nos acompaña en esta conversación Juan Carlos Amilibia, biólogo y especialista en sistemas de información geográfica de Provita. Bienvenido a ambos a Voces por la Naturaleza, es un placer tenerlos aquí. Voces por la Naturaleza, para conocer y conservar la biodiversidad venezolana. Antes de entrar en los detalles, pues me gustaría que me contaran cuál es el panorama general. En términos del paisaje, ¿es muy diferente la Venezuela de los años 80 con respecto a la que tenemos hoy en día? Sí, Milén, es pues. súper diferente. Imagínate todas las transformaciones que se han operado en 40 años. Venezuela en los 80 tenía como 15 millones de habitantes y ya se ha duplicado la población. Si ustedes, por ejemplo, entran en la página del Instituto Nacional de Estadística hoy, ven que somos aproximadamente 34 millones de personas. Y desde luego, pues todos los procesos productivos y de desarrollo inciden sobre la transformación del territorio. Hemos observado que en estos 39 años se han perdido alrededor de 41.000 kilómetros cuadrados de alguna forma de cobertura natural, y eso es más o menos como la superficie del estado del Tamacoro. Es súper grande. Y bueno, también hemos visto cómo se han intensificado los usos de la tierra y prácticamente todas las coberturas naturales han experimentado descenso, y eso es lo que esperamos en un país petrolero que se ha transformado mucho en estos años. Claro, y también me imagino que existe ese balance que mencionaba yo al inicio. O sea, entendemos que algo de esa cobertura natural se pierde al momento en que un país progresa, crece la infraestructura y todo esto, pero es conseguir quizás ese balance, ¿correcto? Sí, bueno, con los datos lo que podemos conseguir es justamente que se hagan acciones productivas, pero conservando la naturaleza. Es necesario que conservemos principalmente los ecosistemas que están asociados a un país megadiverso como el nuestro, y es nuestra responsabilidad que el progreso se pueda ejecutar, pero conservando las formaciones boscosas y la producción de agua, por ejemplo. Definitivamente. Juan Carlos, ya que estamos hablando también un poco de lo de la pérdida de coberturas naturales,
¿Cómo ha sido la pérdida de los bosques específicamente? ¿Es un número por el cual debemos alarmarnos? Bueno, responder a esa pregunta puede ser complicado quizás porque dependería del punto de comparación, ¿no? Con base en los resultados de la iniciativa MapBiomas Venezuela, en estas casi 4 décadas de análisis, encontramos que se ha perdido cerca del 5% de la cobertura boscosa, ¿no? A nivel nacional. Esto representa aproximadamente 32.000 kilómetros cuadrados y bueno, una referencia quizás más sencilla para poder entender este número, esta extensión sería similar a la mitad del estado Guárico. Entonces, claro, cuando vemos esto, vemos que es una extensión bastante amplia. Sin embargo, si lo comparamos con la extensión total del país, 5% quizás no sea tanto. La buena noticia y algo que yo considero es que Venezuela tiene actualmente y hoy en día una cobertura boscosa bastante amplia, ¿no? La cual se encuentra distribuida principalmente al sur del río Orinoco. Allí tenemos aproximadamente el 80% de esta cobertura y bueno, principalmente los esfuerzos deberían de estar quizás orientados hacia esta zona. Esto no quiere decir que hacia el norte del río Orinoco ese otro 20% que tenemos no sea importante, de hecho sí es importante porque hay una variedad y una diversidad de ecosistemas. Recordemos que en Venezuela hay diversos tipos de bosques, son ecosistemas complejos, no es un ecosistema único. Entonces hay una variedad y es importante tener representatividad de esta variedad a la hora de conservar y hacer planes de manejo y de acción, ¿no? Eso por... Y tal vez destacar que esas transformaciones han sido muy distintas al norte y al sur. Eso que comentaba Juan Carlos es súper interesante, que más o menos el 80% de los bosques están al sur del Orinoco, pero también más o menos el 94% de las áreas agrícolas están al norte. Y que de esos 41.000 kilómetros cuadrados que se han perdido en 39 años, el 87% ocurrió al norte del río Orinoco. Entonces eso también nos da una idea de hacia dónde deben dirigirse los planes de manejo, tanto al norte como al sur, y hacer esfuerzos de conservación al norte del río Orinoco. Claro, sí, no, y creo que eso también es como algo muy natural de pensarlo en Venezuela, que sabemos que el mayor desarrollo está hacia el norte de Venezuela y quizás estados como el Tamacuro o Bolívar, Amazonas están un poco menos intervenidos. Para quienes están incorporando a esta conversación, el programa de hoy está dedicado a MapBiomas Venezuela y la transformación de los paisajes venezolanos. En esta conversación nos acompañan Milén Gutiérrez y Juan Carlos Amilibia, quienes son miembros de la red MapBiomas Venezuela y especialistas en sistemas de información geográficos de la ONG Provita. Milén, ¿qué hay del crecimiento urbano, ya que estamos hablando de estas intervenciones al norte? ¿Cómo han visto eso? Mira, el crecimiento urbano ha sido más o menos del orden del 60% en estos 39 años. Se duplicó la población, pero efectivamente crecieron las áreas urbanas, pero lo que ha ocurrido principalmente es la intensificación de los usos urbanos en los grandes centros poblados. Y bueno, recordando que el 93% más o menos de la población de Venezuela se ubica al norte del río Orinoco, entonces eso fundamentalmente ha pasado en los estados que llamamos centro norte, costeros, por supuesto en la capital, en La Guaira, Aragua, en el Zulia, en esos grandes centros poblados. Perfecto. Y bueno, creo que muchos se deben estar preguntando esto, y es si sus mapas detectan el tema minero. ¿Qué se puede decir al respecto? ¿Qué han conseguido? Sí, sin duda es una cobertura, es una clase que manejamos dentro de los mapas anuales que generamos dentro de las colecciones de MapBiomas Venezuela. Sin embargo, es un tema transversal que es trabajado o es liderado principalmente por nuestros colaboradores de Guatániba, una ONG venezolana también, que como bien al inicio mencionabas, es una de las co-creadoras de esta iniciativa, junto con Provita y el laboratorio Alexigma de la Universidad Simón Bolívar. El caso de la cobertura de minería en estos últimos 40 años es la clase que ha presentado el aumento más pronunciado, ¿no? Si comparamos el año 1985, ha tenido un aumento de casi el 800%. Esto se refleja más o menos en un área de 2.000 kilómetros cuadrados y como una referencia,
sería un similar de extensión a tener 2 veces la isla de Margarita. Entonces, claro, cuando vemos esto, es un área bastante amplia. Sin embargo, es una actividad que ocurre de forma puntual. Si comparamos la afectación por este tipo de actividad, es muy puntual, ¿no? O sea, es decir, a pesar de haber tenido ese aumento tan marcado, tan pronunciado, no es una actividad que abarque la mayor proporción del territorio nacional. Sin embargo, tiene implicaciones que pueden ser, que trascienden más allá de la afectación espacial que tienen, ¿no? Se contaminan ríos, hay cambios sociales importantes en las zonas donde ocurren, hay como unos sistemas de gobierno diferentes, entonces hay como un cambio que no es solo lo ambiental y la afectación que se genera en el lugar, sino que trasciende otros temas adicionales. Claro, lo entiendo. Igual entonces el mensaje sería que dentro de todo, o sea, a pesar de que ha crecido mucho, quizás no así, o sea, todavía no es una cobertura como súper significativa al compararlo, por ejemplo, con las actividades agrícolas, ¿no? Sí, sin duda. Sigue siendo, como mencionas, una actividad bastante puntual. Este aumento que hemos observado nos indica que, bueno, que hay un interés realmente asociado a este tipo de actividad y quizás sea el momento de hacer planes y proponer quizás políticas públicas que sean efectivas para hacer un control más adecuado de esta actividad. Definitivamente, y creo que por eso es que también es tan valioso esta información de Mapbiomas Venezuela, que de alguna forma pone a la disposición estos datos para que tomadores de decisiones, ciudadanos interesados y cualquier persona pueda acceder a ellos y tomar acción. Para quienes se están conectando recientemente, pues hoy estamos conversando sobre Mapbiomas Venezuela y las transformaciones de los paisajes venezolanos. En esta conversación nos acompaña Milén Gutiérrez y Juan Carlos Amilibia, quienes son miembros de la red Mapbiomas Venezuela y especialistas en sistemas de información geográfica de la ONG Provita. Otra cosa es que recientemente salió en las noticias que oficialmente habíamos perdido nuestros glaciares en Venezuela. La plataforma Mapbiomas Venezuela detecta este tipo de cambios. ¿Qué se sabe también, por ejemplo, del agua? ¿Qué sabemos de eso? Bueno, Mapbiomas Venezuela está adelantando en este momento 2 iniciativas. Una es la de cobertura y uso y otra es la de agua. Y efectivamente en la iniciativa de las aguas superficiales se mapearon los glaciares y estos se mapearon también a partir de la fuente de agua en cobertura y uso. Entonces incorporamos como una nueva clase este año los glaciares y sí nos están bombardeando con mucha información científica y de divulgación donde nos dicen que bueno, que somos lamentablemente el primer país de Sudamérica en perder los glaciares. Y en efecto, bueno, Mapbiomas nos puede ayudar a mostrar cómo ha sido esa evolución y tenemos más o menos que al inicio de la serie teníamos unas 80 hectáreas y que a principios del siglo XX eso tenía una tasa de disminución como del 2%, fue aumentando progresivamente hasta que ya en la primera década de este siglo era por el orden del 16%, eso continuó acelerándose hasta que ya prácticamente han desaparecido. Sí. Quizás algo, mencionando lo último que dijo Milén, de que hemos tenido esta reducción marcada en los glaciares, el detalle de si hemos perdido o no el glaciar es un tema de discusión, ¿no? Básicamente, en líneas generales, científicos mencionan que uno pierde, o el glaciar se pierde cuando tiene un área menor a 10 hectáreas, ¿no? Eso es más o menos 0,1 kilómetros cuadrados. Y como menciona Minel, bueno, en el 2023 tenemos una cobertura de 3 hectáreas aproximadamente, ¿no? De los 4 picos que inicialmente o históricamente tenían glaciares en Venezuela, que eran el pico Humboldt, la Concha, el Bonpland y el Humboldt. Actualmente lo que queda de hielo está ubicado en el pico Humboldt y puede ser un tema de discusión. Aún hay bloques de hielo, hay algunos científicos venezolanos que dicen que hasta que no se pierda el último bloquecito de hielo que tenemos en la montaña, pues no hemos perdido el glaciar, pero hay referencias y científicos que mencionan que, como ya mencioné, que ya dije, que una vez que esta cobertura tiene un área menor a 10 hectáreas, pues hemos perdido el glaciar. Claro, entiendo, no es así como que es una norma, es una regla cuando es que se acaba el glaciar. Pero coménteme un poco más sobre esto de la iniciativa de Mapbiomas Agua, ¿qué sabemos de esto? Bueno, es una iniciativa hermana, por decirlo de alguna manera, de Mapbiomas Cobertura y Uso. Recordemos que Mapbiomas es una red, ¿no? Y la idea es
implementar estos análisis y esta metodología que se utiliza de mapeo en muchos lugares. Inicialmente surgió en una primera fase para la región panamazónica, de todos los países que tienen alguna cobertura de extensión de esta región. Luego se expandió a que cada país tuviera su iniciativa propia, y así han ido surgiendo iniciativas diferentes. Hay una iniciativa que es Más Biomas Fuegos, que trata de identificar la dinámica y las afectaciones por esta actividad. Y entre esas surge Más Biomas Aguas. Básicamente el objetivo principal es identificar el agua superficial dentro del territorio, y este año se implementó una nueva temática que fueron los cuerpos hídricos. Entonces aquí la intención es evaluar cuáles cuerpos de agua que tenían un origen natural fueron transformados a un uso trópico, por ejemplo. Represas o sistemas de acuicultura, etcétera. Entonces es una forma de también evaluar esta dinámica, ¿no? Cómo ha sido el uso de este recurso a nivel del tiempo. Claro, y me imagino que eso tiene una aplicabilidad inmensa, sobre todo para el tema de investigación y conservación. O sea, el recurso hídrico ahorita es como sumamente importante y como que ha adquirido muchísima importancia en temas de investigación. Y hablando de esto, pues, ¿qué otros ejemplos tienen sobre la aplicabilidad de los datos de Más Biomas Venezuela? ¿Ya hay investigadores, por ejemplo, que estén utilizando estos datos? Sí, hay gente que está trabajando en manejo de cuencas hidrográficas, por ejemplo. En las universidades tenemos ejemplos de personas que utilizan, por ejemplo, los datos de cobertura y uso para generar modelos de distribución de especies, junto con datos de colecciones biológicas. Estos datos pueden aplicarse en muy diversos ámbitos, y sobre todo creemos que tienen un potencial muy importante en la gestión del riesgo, en el establecimiento de áreas vulnerables, porque va a ser cada vez más frecuente eventos en los cuales necesitemos información veraz y actualizada acerca del estado de las aguas y las coberturas. Entonces pueden contribuir muchísimo a la gestión de riesgo, a los gobiernos locales, las comunidades organizadas, tiene un potencial muy grande en esos ámbitos, y también hasta los mismos comunicadores, que muchas veces no encuentran fuentes fidedignas para obtener datos para la divulgación de aspectos relativos al ambiente y al agua. La gestión del agua va a ser muy importante cada vez más desde la perspectiva del riesgo, de la disponibilidad del recurso hídrico, va a ser cada vez más importante. Definitivamente, y me quedo con eso también que dices, de que funciona muy bien, es una herramienta que funciona muy bien para la comunicación y para la investigación y el periodismo. O sea, es una fuente de datos, primero que la plataforma, y doy fe de que es muy fácil de utilizar, y bueno, eso me parece súper valioso, que no solamente sea algo para los investigadores, para la gente experta o los tomadores de decisiones, quienes hacen las políticas, sino también para otro tipo de áreas. Para quienes se están incorporando a esta conversación, el programa del día de hoy está dedicado a Más Biomas Venezuela y a la transformación de los paisajes venezolanos. Nos acompañan Milén Gutiérrez y Juan Carlos Amilibia, quienes son miembros de la red Más Biomas Venezuela y especialistas en sistemas de información geográfica de la ONG Provita. Otra de las cosas que estuve revisando con respecto al lanzamiento que hicieron de la segunda colección de mapas de cobertura y uso de Más Biomas Venezuela es que incorporaron la Guayana Esequiba. ¿Qué sabemos de ese territorio? Es algo que nosotros como venezolanos realmente no tenemos mucha conciencia de que hay allí. Sí, bueno, hay hallazgos que nos resultan súper interesantes, como por ejemplo que más o menos el 19% de los bosques de Venezuela pertenecen al estado Guayana Esequiba. Impresionante. Tiene poquito uso agrícola, agricultura más que todo de subsistencia de los pueblos indígenas, y es súper importante la presencia de la minería. Y como mencionó Juan Carlos hace rato, en ese estado ha crecido alrededor de 8 veces la minería en estos 39 años, entonces es importante. Y bueno, y sabemos que es un área que tiene mucho interés por sus recursos naturales, y es importante que, bueno, ahora tenemos a la disposición una herramienta que nos permite saber un poco más de ese territorio. Esa es otra de las cosas que pueden explorar con Más Biomas Venezuela, definitivamente. Y bueno, hemos hablado de lo de los glaciares, de la minería, hemos hablado de muchas cosas.
me da curiosidad cómo se hacen estos mapas, cuál también es la resolución. O sea, yo puedo hacer zoom infinito y encontrar mi calle o cuál es la distancia a la que puedo ver la información. No bueno. Tanto. A ese detalle no. Lo primero es destacar que esto se produce gracias a la colaboración y al esfuerzo de un equipo que trabaja arduamente en generar este producto. La fuente base de este dato proviene de las imágenes de satélite Landsat, las cuales tienen una resolución de 30 metros, es decir, un píxel que cada ladito tiene 30 metros. Entonces, claro, funciona bastante bien para extensiones tan amplias como el territorio nacional. Sin embargo, si queremos hacer análisis muy detallados, posiblemente no sea la herramienta más adecuada, porque áreas o digamos análisis que querramos hacer a una distancia mucho más pequeña de 30 metros, pues va a ser complicado tener una buena clasificación, ¿no?, de lo que hay allí. En este caso habría que utilizar otros recursos que no son de fácil acceso y tienen unos costos bastante altos. La información de Landsat pues es pública, es de acceso libre y lo podemos utilizar, por eso utilizamos este recurso, y toda la información es procesada en la plataforma de Google Earth Engine, la cual es una herramienta producida o desarrollada por Google que te permite hacer análisis y un procesamiento de volúmenes muy muy grandes de información. Entonces es una ventaja en temas de procesamiento y de almacenamiento que te facilitan mucho este tipo de análisis. Perfecto. Y bueno, creo que lo más importante es consultarles dónde podemos ver esta información, dónde veo yo esa serie de mapas. En nuestra plataforma venezuela.mapbiomas.org. Ahí encontrarán información que está dedicada a todos los niveles de usuarios, desde la persona que no tiene ni idea de cómo se manejan datos espaciales, que solamente quiere ver el mapa, puede seleccionar una porción de los años de su interés, ve una gráfica, puede descargar las gráficas, puede descargar los mapas, puede descargar incluso las imágenes de satélite, y también tiene, para las personas que tienen otros intereses, digamos, más profundos, para los desarrolladores, para los programadores, también hay información disponible acerca del código fuente, de cómo se han procesado los datos. De manera que es una herramienta que es súper versátil, fácil de usar, y que cualquiera, de acuerdo a sus intereses, puede sacarle provecho. Definitivamente. También en la página de Mapbiomas Venezuela consiguen tutoriales. Por ejemplo, si todavía no entienden bien la plataforma, hay tutoriales de cómo utilizarla, encuentran videos con los lanzamientos, con los destaques más importantes de la colección. Realmente hay muchísima información allí. Milén, Juan Carlos, ha sido una conversación demasiado nutritiva y estos datos definitivamente son un insumo muy valioso para el país, para la toma de decisiones, el avance de la ciencia, incluso simplemente el empoderamiento de los ciudadanos que queremos saber qué es lo que está pasando y estamos preocupados por el ambiente. Ha sido realmente maravilloso tenerlos el día de hoy. Muchas gracias, Muchas Emi. gracias por el espacio, Emi. Ecotips. Vamos con los ecotips, curiosidades y puntos importantes a resaltar sobre Mapbiomas Venezuela y los cambios territoriales. De acuerdo a la segunda colección de mapas de cobertura y uso del suelo de Mapbiomas Venezuela, Venezuela ha perdido más de 41.000 kilómetros cuadrados de cobertura nacional. Para que tengan una idea, una superficie similar al tamaño de Delta Macuro. Sin embargo, Venezuela sigue siendo un país bastante verde. Según los datos de Mapbiomas Venezuela, cerca del 22% del territorio venezolano está ocupada por áreas antrópicas, mientras que el resto del país permanece principalmente en estado natural, aunque con distintos niveles de intervención. Y ya saben que si les interesa explorar el territorio venezolano y mirar los datos más interesantes, pues deben visitar Mapbiomas Venezuela en su página web, que es venezuela.mapbiomas.org. Desde allí pueden acceder a la plataforma dinámica, descargar infografías, ver videos tutoriales y muchas cosas más. Recuerden que este espacio surge de la alianza entre Unión Radio Cultural y Provita, una ONG venezolana con 37 años de trayectoria en el sector ambiental. Si les gustó este programa y si les interesa conocer más datos sobre naturaleza, nos encuentran en redes sociales como Provita_ONG y en nuestra página web como www.provita.org.be. Este programa
Es posible gracias al equipo conformado por Gitanjali Suárez, Inmaculada Sebastiano, Melanie Pierucci, Carlos Javier Virgües, Fernando Camacho y Giancarlos Caraballo. También puedes seguir la transmisión en vivo en www.mundour.com. Deje buscar la pestaña Radio en Vivo, bajar y darle clic en Unión Radio 90.3. Recuerda que nos puedes seguir en Mundo UR Web, Radio Escuela y Provita-ONG. Gracias a todos por acompañarnos en Voces por la Naturaleza. Soy Emi Miyazawa y nos vemos el próximo fin de semana para contarles sobre la Amazonía y MAP Biomas Amazonía.